Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Enfoque Cimarrón, un espacio de análisis, reflexión, algo de información, diálogo y debate sobre temas de actualidad. Saludo a los compañeros de mesa, Roberto Fuentes. ¿Qué tal? Natanael Ramírez, ¿qué tal? Hola Carlos, gusto. Héctor Macías. ¿Qué tal? Hoy el tema es la migración. Vamos a la cápsula de presentación que nos tiene preparado el equipo de producción. Adelante. Tijuana es conocida por ser una ciudad fronteriza con gran diversidad cultural. Gente de países centroamericanos y diversas partes del mundo llegan a Tijuana, temporalmente, para después continuar su viaje hacia Estados Unidos. Sin embargo, hay casos en los que grandes grupos de extranjeros no logran cruzar la última frontera y optan por hacer su vida en Tijuana, o se desconoce si regresarán a su país. La historia de los migrantes haitianos que en su intento por llegar a Estados Unidos se ven en la necesidad de vivir en Tijuana, Baja California. Que partió el miércoles de Honduras llegó a la frontera de Guatemala con México. Ayer solo un pequeño grupo ingresó a nuestro territorio. A esta caravana se le han unido al menos 20 salvadoreños y algunos guatemaltecos, siendo la precariedad, la violencia y la desigualdad los principales factores para abandonar sus países. Hace 2 años, unos 10,000 haitianos llegaron a Baja California con la intención de cruzar a los Estados Unidos, pero cerca de 3,000 desistieron del sueño americano y echaron raíces aquí, en la frontera norte. ¿Verdad? Los veo. Baja California es el estado más habitado por extranjeros. En el año 2000 la cifra era de 59.716 personas nacidas en países como Estados Unidos, Guatemala, Japón, España, Francia, entre otros. 10 años después el conteo casi se duplicó, con 122.664 residentes extranjeros. Muy bien, abrimos la mesa con una primera ronda de argumentos. ¿Por dónde empezamos con este tema? Pues mira, yo creo que el tema de la migración es un tema muy relevante para el país y sobre todo en los estados que tradicionalmente han sido receptores de la migración, que Baja California es uno de ellos. De hecho, de acuerdo con el último censo disponible del 2010, del total de la población, más de 1 millón de personas eran personas no nacidas en Baja California. Eso es más del 33%, es decir, poco más de 3 personas en Baja California no son nacidas en el estado. Y si ese dato lo extrapoláramos, por ejemplo, a Tijuana, posiblemente se incrementaría porque es la ciudad que capta el mayor número de migrantes. Ahora, en el tema de extranjeros, es decir, de personas que vienen de otros países al país, por así mencionar, lo que es de 900, poco más de 961,000, también de acuerdo al último dato censal, que es del 2010, de esos alrededor de 122,000 se concentraban en Baja California, es decir, más del 12% también de la entidad, es decir, somos una entidad receptora de migrantes. Sin embargo, el dato que te acabo de dar para el caso de México también habla de que tampoco es un país de los que más capta migración en el mundo, ¿no? O sea, no es tanto el porcentaje de migrantes que recibe México como país de acuerdo al último dato censal. Esta perspectiva, sin embargo, es diferente actualmente, precisamente por lo que hemos visto, el fenómeno reciente de la migración con toda esa corriente migratoria de países centroamericanos, particularmente en el caso de Honduras, que dan la apariencia de que tenemos un fenómeno desbordado en el caso de México sobre el tema migratorio, que sí lo fue de manera coyuntural en un tiempo de plazo corto, muy masivo, que generó con complicaciones a la entidad, particularmente a Tijuana por la concentración, y que eso quizás lo que genera o generó una percepción de la migración como si fuera un problema, ¿no? Que puede serlo, ¿no? Porque eso implica mayores demandas de ciertos servicios públicos, también de ciertas afectaciones en el entorno social que pueden verse afectados. Sin embargo, si uno analiza al Estado en su historia, pues es difícil comprender a Baja California sin el componente migratorio, particularmente Tijuana, ¿no? Es una ciudad que se construyó
desde la década de los 60 hacia adelante con un fuerte contenido migratorio y que eso explica el crecimiento demográfico tan fuerte que tuvo en las últimas décadas Tijuana, y también habla un poco de la forma en cómo está compuesta y cómo convive tradicionalmente todos los días esta ciudad. Quizás vamos a volver sobre esa aparente paradoja de ser una entidad receptora de migrantes, pero a su vez haberse desarrollado, por lo menos en las últimas caravanas, un cierto sentimiento de rechazo hacia el migrante. Vamos a volver ahora al tema. Héctor, ¿cómo te parece abordar este tema? Bien, yo creo que cuando hablamos de migración, en el caso de Baja California, no genera mayor sobresalto porque constituye una tradición, ¿no? Ya como bien se apuntó, Baja California está construida a base de migrantes. Yo creo que muchos de nosotros, quienes nacimos en esta ciudad, somos hijos de migrantes, lo cual fue una condición connatural a nuestro propio desarrollo. Y creo que el tema se ha vuelto más complejo o digamos más envuelto en una cierta polémica, como bien señala Natalia, por los flujos recientes, ya hablando de extranjeros. Creo que eso ha detonado discusiones o debates que no estaban antes sobre la mesa. Cuando hablábamos de migración en Baja California, atendiendo estos flujos migratorios provenientes de todos los estados de la República, me parece que no había mayor polémica. ¿Pero te parece que hay una diferencia ahí entre entonces la actitud hacia el extranjero o hacia el migrante nacional? Al menos hay una coincidencia en lo que se ha observado con estos últimos flujos de migrantes, particularmente centroamericanos. Ajá. Porque no hay que olvidar también, por ejemplo, que Tijuana, Baja California y Tijuana particularmente, tiene una comunidad extranjera china muy grande. ¿Es cierto? E incluso me atrevería a decir que muchos consideramos parte del menú de la comida mexicana a la comida china, aunque esto pueda sonar paradójico. Ajá. Es decir, ha habido una integración, ¿sí? O una cierta asimilación de costumbres de esta cultura, y pareciera que no ha habido mayor sobresalto. Sin embargo, cuando vemos los acontecimientos recientes de este flujo migratorio, ha habido respuestas preocupantes, algunas de ellas, por ejemplo, con muestras de xenofobia, de rechazo, pero esto también habría que enmarcarlo en un contexto más amplio, ahora sí transfronterizo, donde habría que preguntarnos qué tanto también nos hemos visto influidos por las políticas que actualmente otros países siguen. ¿Sí? Esta ola xenofóbica no es exclusiva de un país, si lo vemos, ha sido sobre todo en los últimos años un problema global. Hay que ver todos los desplazados que hay en Europa, de países de Asia, de Medio Oriente, de África. Es algo con lo que han estado lidiando ya desde hace muchos años. Y esto, que para nosotros es reciente, viene a plantear, repito, situaciones que nos ponen sobre la mesa discusiones que antes no estaban presentes. Incluso podríamos hacer una diferencia entre lo que pasó cuando la llegada de los haitianos y las recientes caravanas centroamericanas, el grueso hondureño. Incluso podría haber una diferencia allí mismo también. Roberto. Bueno, yo ampliaría un poco más el enfoque. Yo intentaría entender el fenómeno migratorio no como algo de la historia reciente, sino como un fenómeno antropológico muy importante, ¿no? Pues, todos somos migrantes en algún momento. Y creo que hay que entenderlo, si así fue en el pasado, en el futuro, este fenómeno no se va a detener. Es algo inherente a nuestra civilización. Mientras haya desigualdades o incentivos entre regiones, va a haber una tendencia imparable a la migración. No va a haber muro, no va a haber xenofobia que detenga estos flujos. Creo que las acciones recientes, como comentó Héctor, comentó Natanael, nos muestran de cuerpo entero como sociedad. Tenemos una clara tendencia hacia el racismo y hacia el clasismo. Particularmente algo que resulta sorprendente en Tijuana, una ciudad supuestamente incluyente, que pretende ser cosmopolita. La forma en la que se trató a los migrantes se me hace triste, ¿no? Creo que hay que entender el fenómeno como algo que lleva mucho tiempo sucediendo y que va a seguir sucediendo por mucho tiempo más.
Y en ese sentido, el debate tiene que centrarse en los aspectos positivos y también negativos que puedan darse a partir de la migración. Hay aspectos positivos muy claros, la diversidad, el ímpetu que traen esos individuos al intentar migrar hacia otras regiones. Y claro, los mecanismos de política pública que se tienen que implementar para impulsar, incentivar, casi forzar cómo se adaptan a estas nuevas, sus contextos, su cultura, se adapta a nuestra sociedad. ¿Cómo facilitamos ese tránsito? En eso tendría que enfocarse, yo creo, el debate. Muy bien, vamos a cerrar este primer bloque. Vamos a una cápsula que preparó el equipo de producción con la opinión de ustedes. Mi nombre es Evans y yo soy de Haití. Porque el país estaba pasando en 2010 un terremoto en Haití y las cosas estaban muy feas. Lo que opino está bien, no, porque los inmigrantes vienen, creo que es por la necesidad que tienen. O sea, yo estoy aquí porque mi papá hace mucho tiempo llegó acá a Tijuana, entonces él hizo su negocio, trae artesanías de Sudamérica, de Ecuador, Perú y Bolivia, y vine a ayudarle. ¿Sabe? Como todo, algunas personas tratan bien, algunos no. Aquí me cae bien aquí Tijuana. Aquí ya lo sufrí racismo, algunos aquí también es buena gente. Primeramente sería tratarlo con respeto. Y bueno, si hay como que el gobierno se pone a la disposición de ellos de que les pueden ayudar en comida, agua, etcétera, medicamento antes de todo, porque sabes que después de tanto que sufrieron ellos, entonces van a necesitar este apoyo. La verdad, a mí me gusta aquí. ¿Quién sabe más adelante? No, bien, todo legal, con una visa, todo legal, ningún problema, ningún inconveniente. No, aquí cuando llegué aquí no tenía trabajo. Yo sufrí un poquito, yo traía un poquito de dinero y después me acabó mi dinero, buscar trabajo y porque yo no tenía documento. Inmigración ayuda a nosotros, da documento y pasito, mi negocio se creció y ahorita vendemos café, vende chácharas y aquí ahí estamos. Y hoy tiene carro, tiene moto. Ya sabe, aquí estamos, Tijuana tiene trabajo y si uno busca puede hacer billete, ya sabe. Muy bueno, son gente muy acogedora y más que todo te hacen sentir como en casa, porque son culturas muy parecidas aquí en México y en Sudamérica, es muy parecido todo. Cuando llegué aquí no fue fácil, pero creo que ya yo lo estoy superando. Ahorita yo estoy estudiando psicología en su universidad. Y por eso que es como le digo, y no fue una experiencia que yo de hoy a mañana que voy a poder olvidar, es algo que está marcada de mi vida entera. Muy bien, regresamos. Este es el segundo bloque de Enfoque Cimarrón. Hoy estamos abordando el tema de la migración. Hace 4 décadas, el antropólogo argentino Néstor García Canclini estuvo aquí en Tijuana 2 años y aquí fue donde generó un concepto muy importante para entender el mundo moderno, el mundo globalizado en el que vivimos, el de culturas híbridas. Es decir, un espacio urbano donde confluyen diferentes grupos y la identidad de ese espacio urbano, en este caso Tijuana, se construye de fragmentos de identidades de diversos grupos. El concepto de culturas híbridas. ¿En qué medida la migración actual de la ciudad está sufriendo el impacto de estos movimientos migratorios? ¿En qué medida reciben al migrante con una actitud abierta o con rechazo? Esa es la pregunta un poco, ¿cuáles son las causas y cuáles son los impactos que tiene esto? A ver, a mí me gustaría poner sobre la mesa algunos argumentos que buscan entender un poco a la sociedad tijuanense de su reacción hacia el tema de la migración reciente, particularmente el tema de los centroamericanos, hondureños específicamente, que hay mucha diferencia con respecto a la reacción que se tuvo, por ejemplo, contra estos haitianos, ¿no?
fue una reacción muy positiva, de mucha apertura de la sociedad a apoyar su estancia. Quizás tiene que ver también con que fue una migración mucho más ordenada con el tema con respecto a la migración hondureña, pero tradicionalmente habíamos visto una Tijuana con mucha apertura a la migración y en esta ocasión no fue tal, o al menos fue muy polarizante, ¿no? Un porcentaje de la población sí, con la apertura tradicional, y otro porcentaje de la población con cierto rechazo. Pero creo que eso tiene que ver también porque estamos en una Tijuana donde, por ejemplo, los temas de inseguridad son complejos. Estamos en una Tijuana donde ha habido pérdida del bienestar, es decir, las familias de ingreso medio o de medio hacia abajo han perdido el nivel de vida que tenían en años previos, por ejemplo, y esa nueva migración lo que hace es que se puedan sentir amenazados su nivel de bienestar o amenazado su forma de vida, que me parece que es como una reacción que busca proteger eso, ¿no? No quiero justificar esa reacción, nada más señalo un poco para entender las causas. Sí, estamos tratando de explicarla y entender. A eso hay que sumarle también ciertos actores políticos a nivel internacional e inclusive a nivel local con declaraciones muy antimigrantes que lo que provocaron pues quizás que las reacciones fueran más masivas. Y me parece a mí también que fue una falta de organización de ese proceso migratorio, porque por ejemplo, si ya sabía el gobierno federal la cantidad de migrantes que venían a México, ¿por qué no buscó distribuirlo más a lo largo de la región fronteriza y evitar que se concentrara todo en Tijuana, o en gran parte que se haya concentrado en Tijuana, que eso generó cierto desbordamiento, ¿no? O ciertas alteraciones a la vida cotidiana de los tijuanenses? El caso más relevante quizás es cuando de forma masiva quisieron ingresar a Estados Unidos y esa reacción norteamericana que le afecta ya entonces a la población porque no puede hacer los cruces cotidianos hacia lo americano, y yo creo que eso en parte explica esas reacciones. Sin embargo, tampoco habría que descartar un planteamiento que quizás siempre ha existido, que es el tema de cierto nivel de racismo que hay también en México e inclusive de nivel de xenofobia, ¿no? Roberto. Comentar con respecto al tema de la migración. Los flujos recientes se dan paradójicamente, algunos especialistas hablan de que el incremento en la migración reciente de Centroamérica a México para cruzar a Estados Unidos se da justamente por la política del presidente Trump, ¿no? Dice, voy a cerrar la frontera, voy a hacer un muro. Entonces eso manda un mensaje muy claro a los países de Centroamérica que la situación va a ser muy difícil en el futuro. Entonces, si quiero migrar, lo tengo que hacer hoy. Tengo que aventar hoy. Entonces, resulta paradójico. Políticamente muy rentable para el presidente Trump, pero para esos migrantes se vuelven finalmente carne de cañón para grupos interesados en desestabilizar a esos países o generar, inclusive, darle argumentos, evidencia a los posicionamientos del presidente de Estados Unidos. No debemos de perder de vista que esta gente, la gente que migra, viene de una peor situación, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro. Si salen de su país, no lo hacen, en estos casos en particular, porque están muy contentos allá y entonces quieren venir a turistear a Tijuana. Vienen porque están huyendo a la violencia, a la pobreza, a la marginación, a la inseguridad. ¿Que Tijuana tiene esos problemas? Seguramente, pero en mucha menor proporción que ellos. Ellos están muy contentos acá, ellos están mejor de como estaban. Difícilmente se van a regresar a su país, hay que entenderlo así. Como sociedad tijuanense, no nos queda otra más que acelerar el proceso en el que ellos se incorporan a nuestra vida, a nuestra sociedad, a la vida diaria productiva que ellos deben de tener, trabajando, estudiando, accediendo a servicios básicos. A eso hay que transitar. Hablamos de que queremos ser esta ciudad punta de lanza en la cultura, hay que incorporarlos. Va a haber mecanismos, tenemos que ver de qué manera le hacemos. El ejemplo muy claro es los haitianos, que en un principio yo recuerdo también había comentarios xenofóbicos sobre los haitianos, ¿no? Pero una vez que se empezaron a incorporar, aquí en la universidad algunos son alumnos, empezaron a trabajar, la gente cambió su percepción y utilizan como justificante, por alguna razón, si a los haitianos no los tratamos así, como para ver si podemos tratar mal al que sigue, ¿no? Al siguiente migrante. Y yo creo que eso nos puede llevar a un discurso muy negativo socialmente, ¿no? Héctor. Bien, pues este problema tiene muchas
dimensiones, muchas aristas. Yo quisiera centrarme en algunas de ellas. Insistir primero en esta diferenciación de lo que ha sido tradicionalmente la migración nacional, ¿no? Que creo que no ha generado grandes sobresaltos. Y me parece que en Tijuana, comparado con otros procesos que se han vivido en otras latitudes del mundo, estamos llegando un poco más tarde a vivir estos procesos ya directamente, que no estábamos acostumbrados a estos flujos migratorios, donde la percepción, creo yo principalmente, que ha alimentado esta xenofobia ha sido a través de posicionar la idea de transgresión, como migrantes transgresores. ¿Sí? Eso es lo que se manejó en la primera caravana. Se enfatizó mucho en los medios de comunicación, se resaltó mucho la forma en la que ingresaron. ¿Sí? Sí, como una invasión. Eso creo que fue generando una opinión pública adversa. ¿Sí? Y la cobertura que se les fue dando a través de su trayecto, también me parece que también enfatizó cuestiones negativas, o se fueron alimentando de datos negativos, que quienes componían esa caravana eran principalmente gente que pertenecía al mundo de la delincuencia, que venían por ahí grupos pandilleriles, etcétera, etcétera. Y cuando llegan a nuestra ciudad y desbordan toda la infraestructura que tenemos tradicionalmente para atender a los migrantes, creo que este problema termina de desbordarse, de magnificarse, y entonces emerge este sentimiento ante la transgresión de territorialidad. Creo que estamos aquí ante un instinto muy primario del ser humano, de defender su territorio. ¿Sí? Y ante lo que yo sienta como invasión voy a responder, ¿sí? De cualquier manera que me sea posible para defenderlo. Creo que en el fondo está eso, con manifestaciones y matices culturales. Ahora bien, estoy de acuerdo que si queremos atender esto para transitar a una sociedad que realmente promueva la integración, ¿sí? Tenemos que estar preparados, porque también surge otro argumento de la sociedad. Ellos vienen huyendo de la violencia, vienen huyendo de la pobreza, y luego voltean a ver su propia casa y dicen, pero pues aquí también lo tenemos. Hay gente aquí también que llega a Tijuana de otros estados huyendo de la violencia, que viene huyendo de la pobreza, y pareciera que son insuficientes los esfuerzos. Entonces creo que ahí hay una crisis que se agudiza, y en la percepción creo que esto es lo que va alimentando la idea de que no son bienvenidos. Me parece que hay que trabajar ahí también una cuestión cultural muy fuerte, que insisto, me parece que la sociedad no está preparada para ello, nos está poniendo realmente en evidencia lo que somos como sociedad, o al menos una parte de ella. Cuando tradicionalmente hemos enarbolado la bandera de que somos una sociedad abierta, los migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estas nuevas realidades internacionales, ¿sí? Nos ponen sobre la mesa retos importantes que habría que atenderlos de una manera mucho más amplia e integral. Muy bien. Un comentario con respecto a la caravana. ¿Por qué surge? La caravana surge como un mecanismo de protección, porque es mucho más seguro para ellos transitar el territorio mexicano en grupo que individualmente, porque son víctimas del narcotráfico, del crimen organizado, de las propias autoridades. Entonces es mucho más seguro para ellos transitar en grupo grande. Y dos, la composición de la caravana, con esta perspectiva de que van a ser más dura el cruce fronterizo, la composición es ya cada vez mayor de menores de edad y mujeres. Entonces también hay que entender cómo va a transitar eso, cómo va a cambiar. Ya no viene gente nada más a cruzar, a intentar para ir a trabajar, sino vienen con todas sus familias. Entonces eso implica retos todavía mayores, ¿no? ¿Cómo le hacemos para, en caso de que no logren cruzar, y si deciden regresar a su país, llevarlos a su país, o dos, integrarlos a la sociedad tijuanense o mexicana en general? Sí, yo nomás agregar algo sobre esto. Incluso creo que la percepción ya en la opinión pública con esta segunda y tercera caravana, donde efectivamente la composición cambió, creo que también cambió la percepción de cómo ingresaron. Al ser más ordenado, me parece que disminuyó la presión que se tuvo, o la reacción que se tuvo inicialmente en esa figura transgresora. El que se hayan acogido a la delegación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, se hayan registrado, ¿sí?
Eso ha sido muy importante. Eso creo que ya también... Para transmitir cierta sensación de ordenamiento. Y que también le da certeza al migrante de que sus derechos van a ser respetados, porque también en el fondo está aquí una cuestión de derechos humanos. Y pocas veces ponemos sobre la mesa, muchas veces ponemos sobre la mesa el tema de cómo somos tratados los mexicanos en Estados Unidos. Sí. Pero pocas veces ponemos sobre la mesa cómo tratamos nosotros aquí en México a los migrantes principalmente de Centroamérica. Eso es algo que también tendríamos que discutir. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con las conclusiones de este programa. Regresamos, este es el bloque final de Enfoque Cimarrón. Hemos dedicado el programa de hoy al tema de la migración. Aquí hemos hablado con los compañeros del papel del Estado, de la necesidad de un papel del Estado ordenando el tema migratorio, de la falta de previsión en algún caso desde el gobierno federal, los medios de comunicación y las redes especialmente, generando esa sensación de amenaza que muchos tijuanenses sintieron con la llegada de la caravana migrante. Y por último, cómo este fenómeno migratorio reciente en Tijuana se relaciona con la política internacional, específicamente con el presidente de Estados Unidos, Trump, y sus, digamos, afanes electorales recientes. Nos queda el cierre del programa. A los compañeros, si quieren agregar algo, usted tiene la palabra. Pues mira, yo agregaría que finalmente si los temas de bienestar, los temas de desigualdad, los temas de inseguridad no se resuelven, no solo en los países de Centroamérica, sino también en muchos de los estados de México, el tema de la migración pues no se va a contener porque la gente al final de cuentas va a buscar otra expectativa de vida. Ante ello creo que me parece que tenemos que trabajar en mantener una mejor organización para atender esos flujos migratorios, que muchas de ellas sabemos que busca el tránsito final hacia Estados Unidos, pero también sabemos que un porcentaje alto de ellos termina quedándose en nuestras entidades. En ese sentido creo que hay que trabajar en coordinación gobierno y sociedad para buscar que su inserción a la sociedad, a los mercados laborales o al resto de los servicios pues sea de la manera más eficiente y que no incida, digamos, o afecte, digamos, a la población que ya vive aquí en México. Héctor. Yo creo que en lo que habría que poner énfasis ante esta realidad, que no creo que vaya a disminuir, es promover siempre el ordenamiento de estos flujos. Creo que si ponemos atención en ello, se pueden evitar muchos problemas. Sobre todo problemas de integración, problemas de seguimiento de dónde están estos migrantes y poder asistir hasta donde las posibilidades lo den de su integración a la sociedad, ¿no? Yo creo que de entrada habría que tener esa disposición de recibir, pero siempre, repito, bajo un ordenamiento legal que permita un flujo ordenado. Roberto, para cerrar el programa. Bien, retomando un poco lo que dijeron, la migración es un fenómeno que no se va a detener, ni hoy ni nunca, y sin duda implica retos importantes en temas de infraestructura, administrativos, pero estoy convencido de que el saldo final de la migración, debido a la diversidad, al ímpetu que los migrantes tienen, va a ser un saldo positivo. Y hay que ayudarlos a que se integren y a que sean cada vez rápidamente se incorporen a la sociedad tijuanense. Muy bien, hasta hoy Enfoque Cimarrón, hasta este momento. Nos despedimos. Muchas gracias, compañeros, gracias a Concepción y todo el equipo de producción y, como siempre, muchas gracias a ustedes por estar allí acompañándonos desde el otro lado de la pantalla. Hasta la semana que viene, que la pasen bien. Muchas gracias.